El término bárbaro ha sido utilizado desde la antigüedad para describir a una serie de pueblos que vivieron fuera de las fronteras del Imperio Romano, percibidos como extranjeros y, en muchos casos, como incivilizados. A lo largo de la historia, estas tribus desempeñaron un papel crucial en la caída del Imperio Romano y en la configuración de la Europa medieval. Las tribus bárbaras no eran homogéneas. Cada una tenía su propia cultura, estructura social y formas de gobierno, lo que les confería una identidad única. Entre las más notables estaban los galos, vándalos, hunos, godos, francos y vikingos. Con sus características, cultura, conflictos y contribuciones de estas tribus a la historia de Europa. Los galos. Los galos, habitantes de la Galia, la actual Francia, Bélgica, partes de Suiza, y del norte de Italia, eran un grupo celta que desempeñó un papel destacado en la historia de Europa desde el primer milenio antes de Cristo hasta su subyugación por parte del Imperio Romano en el siglo I antes de Cristo. Los galos eran conocidos por su habilidad en la guerra, su estructura tribal y su compleja sociedad. La sociedad gala estaba organizada en tribus, cada una gobernada por un rey o un jefe tribal, y a menudo se aliaban o luchaban entre sí. Los druidas, la clase sacerdotal, desempeñaban un papel central en la religión y la educación. Los galos eran conocidos por sus festividades religiosas, su arte celta, que se caracterizaba por diseños geométricos y representaciones de animales, y su lengua, que dejó vestigios en el idioma francés. Uno de los eventos más significativos de la historia gala fue la invasión de Julio César en el 58 a.C. La Guerra de las Galias, descrita por César en su comentario sobre la Guerra de las Galias, marcó el fin de la independencia gala y el inicio de la dominación romana. Los galos resistieron, siendo Vercingetorix uno de los líderes más destacados de la resistencia gala, pero finalmente fueron derrotados. A lo largo del tiempo, se produjo una romanización de la Galia, que adoptó muchas de las costumbres romanas. Los vándalos. Los vándalos, una tribu germánica, fueron célebres por su papel en la invasión y saqueo de Roma en el año 455 después de Cristo. Originarios de la región del Báltico, se desplazaron hacia el oeste a través de Europa a medida que huían de los hunos y buscaban nuevas tierras para asentarse. Los vándalos comenzaron su migración hacia el sur y el oeste en el siglo IV. Atravesaron el Rin en el año 406 después de Cristo, estableciéndose en la península ibérica antes de cruzar a África del Norte. Bajo el liderazgo de Genserico, fundaron un reino en el norte de África, que incluyó Cartago como su capital. Desde allí, los vándalos controlaron importantes rutas comerciales mediterráneas. El saqueo de Roma en el 455 después de Cristo fue el evento que marcó a los vándalos en la memoria histórica. Aunque su saqueo fue menos destructivo de lo que la leyenda sugiere, este acto consolidó la reputación de los vándalos como bárbaros en la historia romana. A pesar de ello, su reino en el norte de África prosperó durante casi un siglo hasta que fue conquistado por el Imperio bizantino en el siglo VI. Los hunos. Los hunos eran un pueblo nómada procedente de las estepas de Asia Central que irrumpió en Europa en el siglo IV después de Cristo, desatando el caos en todo el continente. Bajo el liderazgo de Atila, los hunos llegaron a ser temidos por su habilidad militar y sus brutales tácticas de combate. Los hunos eran hábiles jinetes y utilizaban tácticas de combate rápidas y móviles que desconcertaban a los ejércitos romanos y germánicos. Su principal ventaja radicaba en su capacidad para lanzar ataques relámpago a caballo y en el uso del arco compuesto, que les permitía atacar con precisión desde largas distancias. Atila, conocido como el azote de Dios, fue el líder más temido de los hunos, y bajo su mando, los hunos lograron expandir su imperio a través de Europa del Este y Central. Atila murió en el año 453 después de Cristo, y con su muerte, el poder de los hunos comenzó a desmoronarse. Sin un liderazgo fuerte, las tribus hunas se dispersaron y su imperio colapsó rápidamente. Sin embargo, el impacto de los hunos en Europa fue significativo, ya que aceleraron la caída del Imperio Romano de Occidente al desestabilizar las fronteras romanas y provocar el desplazamiento de otros pueblos bárbaros hacia territorio romano. Los godos. Visigodos y ostrogodos. Los godos fueron una de las tribus germánicas más influyentes durante las migraciones bárbaras, divididos en visigodos y ostrogodos. Su historia está marcada por su interacción con el Imperio Romano y su papel en la eventual caída de Roma.
Los visigodos, comandados por Alarico, y saquearon Roma en el año 410 después de Cristo, evento que marcó un hito en la decadencia del Imperio Romano de Occidente. Este saqueo, aunque breve, fue un símbolo del colapso del orden romano. Posteriormente, los visigodos establecieron un reino en la península ibérica, donde se mezclaron con las poblaciones locales y adoptaron el cristianismo arriano. Los ostrogodos, comandados por Teodorico el Grande, crearon un reino en Italia después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Teodorico buscó gobernar en armonía con la población romana, manteniendo las estructuras administrativas romanas y fomentando la coexistencia entre godos y romanos. A pesar de los esfuerzos de Teodorico, las tensiones entre los godos y los romanos resurgieron, y el reino ostrogodo fue finalmente absorbido por el Imperio bizantino en el siglo VI. Los francos. Los francos, una tribu germánica que habitaba la región del Bajo Rin, desempeñaron un papel crucial en la formación de la Europa medieval. Bajo el liderazgo de Clodoveo, los francos unificaron las tierras que hoy corresponden a Francia y establecieron la dinastía merovingia. Uno de los eventos más importantes en la historia de los francos fue la conversión de Clodoveo al cristianismo en el año 496 después de Cristo. Este acto no solo fortaleció el poder de Clodoveo al ganar el apoyo de la Iglesia católica, sino que también estableció una relación duradera entre el reino franco y el papado. La conversión al cristianismo hizo que los francos fueran vistos como los protectores de la fe en Europa occidental, en contraste con otras tribus bárbaras, como los godos, que seguían el cristianismo arriano. Bajo los merovingios y más tarde los carolingios, los francos expandieron su territorio y consolidaron su poder en Europa occidental. Carlos Martel, el mayordomo del palacio, detuvo el avance musulmán en la batalla de Poitiers en 732, un evento que reforzó la importancia de los francos en la defensa del cristianismo en Europa. Posteriormente, Carlomagno, el nieto de Carlos Martel, se convirtió en el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800, lo que marcó el inicio de una nueva era en la historia europea. Los vikingos. Los vikingos, originarios de Escandinavia, fueron una de las tribus más dinámicas de la Edad Media. Entre los siglos VIII y XI, los vikingos lanzaron incursiones, exploraron nuevas tierras y establecieron asentamientos desde las islas británicas hasta América del Norte. La sociedad vikinga estaba organizada en clanes familiares y basada en un sistema de lealtad a un jefe o rey. Los vikingos eran conocidos por su habilidad como navegantes, utilizando barcos largos y ágiles para lanzar incursiones rápidas a lo largo de las costas europeas. Además de sus incursiones, los vikingos eran comerciantes, exploradores y colonos. Su mitología nórdica, centrada en dioses como Odin, Thor y Loki, jugó un papel importante en su cultura. Los vikingos se establecieron en varias regiones de Europa, incluyendo Normandía en Francia, donde los normandos, descendientes de los vikingos, jugarían un papel importante en la historia posterior de Europa. En Inglaterra, los vikingos controlaron grandes áreas conocidas como el Danelaw, y en Irlanda fundaron ciudades como Dublín. Incluso llegaron a explorar América del Norte, estableciendo un asentamiento en Terranova conocido como Vinland. Conclusión. Las tribus denominadas bárbaras desempeñaron un papel crucial en la transformación de Europa durante la Antigüedad tardía y la Edad Media. Los galos, vándalos, hunos, godos, francos y vikingos no solo fueron actores importantes en la caída del Imperio Romano, sino que también sentaron las bases para la configuración política, cultural y religiosa de la Europa medieval. Aunque a menudo han sido estigmatizados por los historiadores antiguos como destructores y enemigos de la civilización romana, su legado es mucho más complejo. Estas tribus contribuyeron al desarrollo de nuevas estructuras políticas, tradiciones culturales y modelos de sociedad que seguirían influyendo en Europa durante siglos.